Buenos días, les saludo esta mañana, pero si usted verá este video diferido, pues tenga buenas tardes o buenas noches. Le habla su amigo Argeo Domínguez desde Miami, Florida. Hablando hoy de una reflexión bíblica, tratando los temas de la palabra de Dios, tratando los temas que nadie quiere tratar, los temas que no son escudriñados, que no son hablados, que no son analizados por diferentes causas. Hoy vamos a hablar de los fariseos, de quiénes eran los fariseos, de la confrontación de Jesucristo con los fariseos, y de las similitudes que tuvieron o tienen los fariseos, de acuerdo a la Biblia, con los comunistas. Bueno, ¿quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes fueron los fariseos? Los fariseos fueron doctores de la ley. Imagínense ustedes, doctores de la ley. Sabían, entre comillas, a profundidad todo lo que estaba escrito en la ley y los profetas. Ahora la pregunta, ¿estaban cerca de Dios? No estaban cerca de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no aceptaron a Cristo, rechazaron a Cristo, rechazaron las enseñanzas de Cristo. La rechazaron. Los fariseos eran malvados por naturaleza, por concepto, ¿entienden? Hay un pasaje que está en Mateo 12:14 que querían matar a Jesús. Yo solamente voy a hablar bien ligero de la Biblia, tú sabes, para que me puedan entender. Este tema no lo habla ningún pastor que está en ningún país comunista, lógicamente, no lo puede hablar, pero yo sí te lo puedo hablar, Yo viví más de 30 años en un país comunista, en un país con la persecución, con el miedo, con el terror, con el encarcelamiento, con la persecución, con la maldad, ¿entiendes? Y con muchas otras cosas más. Entonces, por eso te puedo hablar con propiedad, porque en primera persona lo viví, lo sufrí, lo viví en carne propia. Por eso te puedo hablar con autoridad de este tema. Ningún pastor, ningún ministro de Dios te va a hablar por este tema, porque ellos dicen que la política es una cosa y la iglesia y la palabra de Dios es otra cosa. Pero sí, la política, la información y todo esto afectan al cristiano. Y por eso es que estoy tratando este tema. Los fariseos eran doctores de la ley, tenían mucho conocimiento, pero estaban separados de Dios. No seguían lo que decía Dios. Una cosa es tener conocimiento y otra cosa es obedecer ese conocimiento y ponerlo en práctica. Es muy distinto las cosas, ¿me entiendes? En Mateos 15:14, Jesucristo los llama ciegos, que no ven, ciegos, y guías de ciegos. O sea, Jesucristo le da una definición espiritual al fariseo, que es un ciego, y el ciego es el que no puede ver. El ciego es el que no ve, ¿entiende? Y el guía de ciego es el ciego que guía, que te intenta guiar a otra persona. Dice que ambos, el ciego y el otro ciego, los dos caerán en el hoyo, Eso lo dice Cristo, dice Juan 8:44.
el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44, dice Jesucristo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ustedes son hijos del diablo. ¿Entiende? Ustedes son hijos del diablo, le dice Jesucristo a los fariseos. Jesucristo, el Señor Jesucristo, tuvo una gran confrontación con los fariseos. En mi reflexión, lo que le quiero llevar, quienes eran espiritualmente los fariseos, se opusieron al ministerio de Jesús. Se opusieron totalmente al ministerio de Jesús, incluso lo combatieron, lo intentaron matar, lo combatieron al Señor Jesucristo en su ministerio. Por eso esa oposición era una posición diabólica al ministerio de Cristo. ¿Entiende? Este video trato de analizar las similitudes del fariseo y el comunista actual. ¿Me entiende? Dice Oseas, el profeta Oseas: mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, el pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento. Y el conocimiento es poder. El conocimiento es saber la verdad, conocer la verdad. ¿Entienden? Jesucristo enfrentó múltiples veces a los fariseos, múltiples veces. Los fariseos en el tiempo de Jesús eran los filósofos de aquel tiempo, los que ponían cargas hacia los demás, pero ellos mismos no eran capaces de llevar esas cargas. ¿Entienden? El comunista le pone carga a los demás, pero él no es capaz de llevar esa carga. No es capaz de llevar esa carga que él impone. Él impone para los demás, pero para él eso no se aplica. Entonces los fariseos tienen la particularidad de ser, a mi modo de ver, los primeros comunistas de la historia. ¿Entienden? Los primeros hipócritas de la historia. Y lo vamos a ver por qué, lo vamos a analizar por qué. Eran los religiosos, comerciantes que cambiaban monedas, le robaban a la gente que iba a adorar al templo, a Jerusalén. Tenían una mesa de cambio de moneda y el cambio se lo hacían triplicado, tú sabes. Si yo traía una moneda de otro país, me decían que para comprar un animal o para hacer una ofrenda, tenía que cambiarlo a la moneda local, o sea, la moneda que la tenían ellos. ¿Entiendes? Entonces ellos te robaban al cambio. O sea, no era 1 por 1, sino era 3 por 1. 3 por 1. Los fariseos eran maestros que enseñaban, como yo les decía, lo que ellos no cumplían. ¿Entiende? Los comunistas enseñan una doctrina, enseñan una enseñanza, pero ellos mismos no cumplen la enseñanza. Los comunistas odian al que tiene. Los comunistas odian el progreso. Los comunistas odian toda la prosperidad, pero sin embargo, ellos quieren vivir como capitalistas, ellos quieren vivir en prosperidad y ellos quieren vivir como ricos. ¿Entiendes? Ellos odian el rico, pero son tan hipócritas que quieren vivir como ricos, tener buen carro, tener buena casa, tener buena ropa, vivir un capitalismo en un país comunista hambriento con todas las necesidades del mundo, decirle al ciudadano que pase necesidad, pero los líderes comunistas viven a todo dar, ¿entiende? Viven con todos los lujos habidos y por haber, ¿comprende?
Entonces, voy a dejar una idea del comunista, cómo odia al capitalismo, cómo lo odia, cómo infringe el odio, cómo divulga el odio. Y atrapan al débil psicológicamente, al que tiene poco entendimiento, al que tiene poco nivel educacional o que es de baja coeficiente de inteligencia, y lo procesan para odiar al que tiene y hacer una confrontación. Eso hacían los fariseos. Los fariseos confrontaron todo el tiempo a Jesucristo. ¿Entienden? Fidel Castro persiguió a la iglesia por años, persiguió a Cristo, porque los miembros de Cristo, la iglesia de Cristo, es el cuerpo de Jesucristo en la tierra. Y al perseguir a la iglesia, estás persiguiendo al cuerpo de Cristo. Estás persiguiendo a Cristo. Estás oponiéndote a la obra de Dios en la tierra. ¿Entienden? Donde quiera que se ha implantado el comunismo, donde quiera que se ha implantado el socialismo, ha sido un desastre. Un desastre. Los fariseos de aquel tiempo tenían la impetuosa necesidad de añadir a ellos adeptos, seguidores. Este video tiene la finalidad de contrarrestar las enseñanzas comunistas, las enseñanzas socialistas que se la dan a los jóvenes, a los inexpertos en las escuelas, en las universidades, en todo lugar, en las redes sociales, ¿entiende? En todo el país, en todos los países. Ellos se meten en todos los países. Volviendo a las similitudes del fariseo y el comunista. Los fariseos son fundadores de tesis de la filosofía. Haz esto, haz lo otro, de las tesis. Los fariseos ponen cargas que, como yo decía ahorita, no pueden llevar ellos mismos. Los fariseos practican y practicaron la hipocresía. Estos mismos valores, estas mismas características, la posee el comunista. El comunista es fundador de tesis. El comunista es fundador de ideas, ¿entienden? Pero ellos no se aplican esas ideas a ellos, sino que tratan de involucrar a lo que ellos le llaman las masas, las grandes masas, las grandes multitudes. Le ponen cargas, se meten en todo, se meten si tú tienes hijos, que tú ves, que no ves, que viste, dónde va, dónde trabaja, cómo piensa, todo. Se meten en todo. Los comunistas meten las narices en todo. ¿Entiendes? Con un país, cuando tú vivas en un país comunista, no te va a dar deseos nunca más de predicar, de enseñar alguna teoría comunista. Jamás en la vida. Por eso el que está hablándote, te lo está enseñando, porque yo viví esa persecución, esa cuestión de que se metieran en todo, que no te dejaran descansar. Y la hipocresía de los comunistas es tan grande, el deseo, la práctica de la mentira de ellos es tan grande. Ellos predican una cosa, enseñan una cosa, pero ellos mismos hacen lo contrario.
El mismo ejército y el Partido Comunista de Cuba tienen tiendas de dólares con divisa americana, con la moneda enemiga que ellos tienen a los Estados Unidos como el enemigo. Sin embargo, ellos tienen tiendas donde ellos recogen esa divisa o recogen ese dólar americano, ¿entiendes? Para ellos poder comerciar, y le suben el precio a los productos descaradamente. Y no hay nadie que le diga que no le suba el precio. Las donaciones que se recogen en los Estados Unidos de América, las donaciones hacia el pueblo de Cuba, se las roban en el puerto del Mariel, se las roban. Y después se la venden en la tienda 300% más caro. ¿Qué te parece eso? ¿Eso es una hipocresía o cómo se llama eso? Eso es un descaro. Eso es un descaro. Pero pobre de los líderes y los pastores que no pueden hablar estas cosas, ¿entiendes? Porque hay persecución, porque los pueden matar, porque los pueden encarcelar, ¿entiendes? Pero yo, gracias a Dios, vivo ahora en un país libre y tengo libertad de expresión para poder hablar estas cosas. Mira esto. Lo que dicen que Jesús fue un pacifista, que Jesús buscó la paz, Jesús fue un pacifista, pero Jesús confrontó a los fariseos. Jesús no cayó ante los fariseos. Jesús no se quedó callado ante los fariseos. Por tanto, si Jesús confrontó a los fariseos, el cristiano, la persona que sabe de Dios, la persona que conoce a Dios, la persona que ha nacido de nuevo, debe de confrontar a los comunistas, debe de confrontar lo mal hecho, debe de confrontar las cosas que son anti Dios. La debe de confrontar. No puede quedarse callado. No puede callar. ¿Entiendes? No puede estar en silencio. Porque si tú sigues a Cristo, Cristo combatió a los fariseos. Y si tú sigues a Cristo hoy, tú vas a confrontar a los comunistas, que son los nuevos fariseos de este tiempo. El comunismo enseña en una de sus tesis que todos somos iguales. Eso es una gran mentira. Todos no somos iguales, ni socialmente, ni espiritualmente, ni económicamente, ni en ninguna manera. En ninguna manera nosotros, cada persona es igual a otra. ¿Entiendes? Es una utopía pensar que todas las personas son iguales. Es una utopía. Algo que no tiene sentido. Esta teoría no es real porque todos los seres humanos nunca serán iguales. Jesucristo dijo, el Señor Jesucristo dice, a los pobres siempre los tendrán. Siempre va a haber ricos, siempre va a haber pobres en el mundo. ¿Entiende? Cuando usted coge y trata de educar a un pobre, ese pobre sale de la pobreza, puede ser que se convierta en una clase media, pero siempre va a surgir un nuevo pobre, y surge un nuevo pobre, y surge uno de la clase media y surgen dos pobres. Siempre va a haber pobres en el mundo. Por tanto, ninguna persona va a ser igual a otra, ni en el pensar,
ni en el actuar, ni en ninguna manera. Los comunistas enseñan que todos los hombres somos iguales. Vamos a hablar un poquito ahora de Carlos Marx. ¿Quién fue Carlos Marx? Carlos Marx fue el teólogo del pensamiento comunista, ¿entiendes? El autor del libro El Capital, el que combatió el capitalismo, pero no lo llevó a la práctica. El oportunismo comunista. Carlos Marx enseña que el capitalista explota al obrero. ¿Y cómo lo explota? A través de una cosa que se llama la plusvalía. Le voy a decir más o menos con palabras sencillas qué es lo que significa una plusvalía. Cada producto, como por ejemplo esto, tiene un costo de producción. Hay un costo para producir esto, salario y materiales, electricidad y todos los materiales que hace falta para producir este producto, pero el capitalista lo vende, le cuesta digamos $1 y lo vende a 1.50. La plusvalía supuestamente es los 50 centavos ese que él vende el producto y por eso se hace rico. Eso es una gran mentira. El comprador tiene derecho a comprar lo que él quiera y él si quiere lo compra, si quiere él me compra este producto, pero si él quiere nadie lo obliga a comprar este producto, nadie lo obliga, ¿entiendes? Y nadie lo obliga a pagarme a mí $1.50 por este producto. Por tanto, es una teoría que es falsa. Es una teoría basada en el odio al capitalismo, en el odio al que produce, el que produce riqueza, ¿me entiendes? Y por eso es que los países socialistas caen en pobreza, ¿me entiendes? Porque ellos odian al que produce riqueza. Ellos odian al que produce riqueza. El comunismo culpa de todos sus males, el comunismo culpa de todos sus males al capitalismo. Lo culpa del hambre, la miseria, el problema social, el problema económico, la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Las grandes magnates comunistas que se hacen ricos, como los chinos, que se hacen ricos en su país comunista, se compran casas en Canadá. Y usted, eso es público, registro público. Investigue la vida de los chinos en Canadá. Viven como, bueno, ya son millonarios comunistas, pero son millonarios. Viven como millonarios, pero fuera del país comunista. Entonces, ¿quieren el comunismo o quieren el capitalismo? Sus hechos te indican que aman el capitalismo, aunque piensen como estúpidos comunistas. ¿Entiendes? Sus hechos te lo demuestran. Otra cosa que viene con el tema de los comunistas. ¿Sabes cuál es la causa de tanto divorcio en la sociedad? En la sociedad como tal, ¿ves? Es la doctrina de decirle al hombre y a la mujer que son iguales. Esa es otra doctrina que tiene raíces comunistas. El hombre no podrá ser igual que la mujer, ni la mujer podrá ser igual al hombre. No podrán ser iguales. En una estadística, en el año 2020, hay 83.5 millones
de cabeza de familia, quiere decir padres que se han divorciado, padres que se han separado, solamente por la doctrina enseñarlo a ellos de que los hombres, el hombre y la mujer son iguales, o la emancipación, la llamada emancipación de la mujer. ¿Entiendes? Estos temas no son tratados en las iglesias, estos temas no son tratados en las congregaciones, pero incluso dentro del pueblo cristiano hay una estadística alarmante de divorcio por la penetración que hay de las doctrinas mundanas, de las doctrinas comunistas, ateas y paganas que hay, de que se meten en la iglesia, que se meten en el pueblo de Dios. La agenda oculta del comunismo, la agenda oculta de la confrontación, es otra cosa que quiero tratar dentro del tema. Confrontar el rico contra el pobre, divisiones entre la sociedad. Confrontar el negro con el blanco, confrontar la mujer con el hombre, ¿entiendes? Confrontar las minorías con las mayorías, los homosexuales con los cristianos. Confrontar es ganar, porque entre más dividas, la agenda de ellos avanza. El comunismo aboga y está interesado en su agenda personal en la destrucción de la familia como la creó el Señor, como la creó Dios. Un hombre, un padre, una mujer, una madre y los hijos. Ese es el concepto de familia. Ahora los comunistas, mamertos, izquierdosos, zurdos, dicen que una familia, que hay un nuevo concepto de familia. La familia, dos hombres, eso es una familia ahora, o dos mujeres, es una familia, y se le añaden hijos. Pero ese es el concepto mamerto, comunista, izquierdoso, asqueroso, zurdo, bien zurdo, izquierdoso, de qué lo que es una familia. Una familia la creó el Señor entre un hombre y una mujer. Punto. Esa es la familia. Después vinieron los hijos. Pero más nada que salga de ahí, sacar de ese concepto de matrimonio, de familia, es correcto. Nada de lo que salga de ahí es correcto. Que se salga del marco ese que hizo el Señor. Los comunistas inventan filosofías, son inventores de filosofías. Ahora una familia puede ser cualquier cosa. Y los hijos, la educación de los hijos. La educación de los hijos tiene la responsabilidad de los padres. Los padres de familia son responsables por la educación de los hijos. ¿Entiende? Cuando un padre, digamos, es una persona homosexual que está alejado de Dios, ¿qué tú crees que le puede enseñar a un hijo? Es un tema difícil hablarlo. Otro tema de la situación, hablando del comunismo, es el control de todo, el afán de control del comunismo.
El comunismo es control y sin control no hay comunismo. El comunismo, te lo repito, es control y sin control no hay comunismo. ¿Entiendes? Porque el comunismo es control. El comunismo lo controla todo en la economía, todas las ramas de la economía, la judicial, la pesca, las materias primas, la industria, todo lo social, todo lo político. Ellos meten las narices donde sea. Todo lo quieren controlar, incluyendo la familia. Por ejemplo, en China te controlan hasta cuántos hijos tú puedes tener. En China, tú puedes tener solamente un hijo, un solo niño, nada más, hasta hace poco. Creo que hasta hace poco, ¿ves? Pero ellos te decían cuánto tú puedes tener, cuántos hijos puedes tener. El comunismo es una teoría, una fórmula social de gobierno que se entromete en cosas que no tiene que meterse. Se entromete en la familia, se entromete en la individualidad, en la propiedad privada, en muchos temas que no tiene que meterse. Cuidado con el comunismo. Cuidado con las enseñanzas comunistas. Aparentemente son buenas. Aparentemente son buenas. Al inicio son buenas. Pero después, cuando son implantadas por medio de una dictadura. Son implantadas por medio del terror, de la persecución, de la muerte. Se atornillan en el poder, no quieren soltar jamás el poder, no creen en la democracia, falsean las votaciones, hacen fraude, no tienen escrúpulo para hacer fraude, para robar, para enriquecerse, ¿entiendes? Y lo hacen detrás del telón del pueblo, llamar al pueblo. Una gran mentira. Los comunistas son especialistas en lavar el cerebro a las personas, a los indoctos, a las personas de bajo conocimiento, a los analfabetos, a los que no tienen materia gris en el cerebro. Son especialistas en ganar esas personas. Y muchas de esas personas dan la vida por el comunismo, en vez de dar la vida por algo que valga la pena. ¿Entiendes? Si tú quieres dar la vida por el evangelio, yo te aplaudo. Que des la vida por el evangelio, pero que des la vida por el comunismo, eso es ir al infierno. Eso es ir al infierno. Porque el comunismo no da nada bueno. Nada bueno. Mira los cubanos luchando hace más de 62 años con el comunismo. Mira los venezolanos. Hace más de 20 y pico de años luchando contra el comunismo asqueroso. Mira los chinos. Mira los de Norcorea. ¿Entiendes? Mira la experiencia que pasaron los países de Europa del Este, Checoslovaquia, Alemania del Este, Polonia, Hungría, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Despiértate, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que estás dormido y te alumbrará la verdad de Dios en tu vida. Despiértate, no apoyes el comunismo, no apoyes la doctrina comunista, no apoyes en las redes sociales el comunismo. Huye de eso y combátelo, como hizo Cristo con los fariseos.
Cristo combatió a los fariseos, no salió huyendo. No salió huyendo, carajo, no salió huyendo. Cristo combatió a los fariseos. Por tanto, tú debes de combatir el comunismo ahora. La agenda económica global comunista no respeta la voluntad de los países, no respeta la constitución de los países, no respeta las leyes de los países. O sea, la doctrina comunista no apoya, no respeta la voluntad popular de los países. Ellos se meten a como sea. Por ejemplo, Fidel Castro hablaba de la intervención del imperialismo. Él hablaba que Estados Unidos intervenía, por ejemplo. Pero él intervino en África, él intervino en Angola, él intervino en Panamá, él intervino en El Salvador, él intervino en Nicaragua, él intervino en muchos países, él intervino en Venezuela, él intervino en Chile, ¿entiende? Con Allende, él intervino en muchos países. Entonces, era un perfecto hipócrita, porque hablaba de la intervención de los Estados Unidos, pero él intervenía como él quería. Y en todo el mundo intervenía. La importancia que le dan los comunistas a la exportación de las ideas. Las ideas, el pensamiento, la escuela de pensamiento se exporta a otros países. ¿Cómo se exporta? Se exporta trayendo alumnos, por ejemplo, a Cuba a pasar escuelas comunistas, escuelas de adoctrinamiento ideológico, de adoctrinamiento filosófico, que engañen a las personas de otros países. Y con eso ellos pueden infiltrar a otros países con la doctrina que ellos enseñan. Los comunistas le dan una importancia muy grande al Departamento de Inteligencia Militar, a los espías. Disculpen. Los comunistas le dan una importancia muy grande al Departamento de Inteligencia, a los espías. Ellos construyen, son maniáticos depresivos en utilizar espías, espiártelo todo. Cuidado con un comunista, cuidado con lo que hablas, cuidado con los espías, cuidado con lo que dices, cuidado. Hay un proverbio israelita que te lo voy a decir ahora. El proverbio ese decía que una persona tenía un amigo y le contó algo a su amigo, ¿ves? Pero ese otro amigo tenía otro amigo y se lo contó al otro amigo, y ese otro amigo al otro amigo y al otro amigo y al otro amigo. Y cuando vino a ver, lo sabía toda la ciudad, solamente por decírselo a un amigo. No se lo digas a nadie, te lo estoy diciendo a ti nada más.
Sigo con este análisis de los comunistas. Estoy terminando. La infiltración ideológica de los comunistas en las universidades de Estados Unidos es probada. Ellos han infiltrado todas las cátedras, hasta la cátedra de educación física, química, todas las ciencias, matemáticas. Ellos han infiltrado con teorías de odio al capitalismo. Entonces, ¿qué haces tú viviendo en un país capitalista? Si tú odias el capitalismo, ¿qué haces tú viviendo en un país capitalista si tú eres socialista? Es la gran pregunta. A esos demócratas que son comunistas, ya aprobados, muchos de ellos son comunistas aprobados, pregúntate, ¿qué haces viviendo en un país de libre mercado? ¿Qué haces viviendo en un país de libre capital, de capitalismo puro? ¿Qué haces viviendo aquí? ¿Por qué no te vas a vivir a China? ¿Por qué no te vas a vivir a Corea del Norte? Mire, el Instituto Confucio del Partido Comunista Chino fue prácticamente prohibido aquí por Donald Trump y lo criticaron y hablaron mal de él, las emisoras, los periódicos, taca, ¿entiendes? Pero el hombre tenía razón, el Partido Comunista Chino infiltra a las universidades, a las colleges, a las escuelas, a los colegios y a todo el mundo a través del Instituto Confucio. Infórmate, lee, aprende, investiga. ¿Quién es el Instituto Confucio? Y dime si no tengo razón, si tengo razón o no. El comunismo es el imperialismo ideológico comunista. Ese es el comunismo. Con el comunismo crecen las cárceles, crece la persecución de pensamiento, crece la censura. Yo no me explico cómo hay personas nacidas aquí en los Estados Unidos de América que aman el socialismo y que aman el comunismo. Eso es inexplicable. Eso es una cosa que no se puede explicar. El comunismo hace y ha hecho campos de concentración, de exterminio, empezando por el del bigotico, que tenía un bigotico así, ¿ves? Que estaba en Alemania, empezando por ese, que mató más de 6 millones de judíos, los exterminó, los hizo jabón, acabó con ellos, los mató en la cámara de gas, en muchas formas de tortura. Después, pasando por Stalin y toda Rusia y toda la historia comunista rusa y toda la historia comunista de China y Mao Zedong y todo lo que pasó en Tiananmen, todo eso, estudienselo, investíguenlo, analícenlo, medítenlo, razónenlo, léanse la Biblia para que conozcan la verdad. Dice Jesucristo que la verdad te hará libre, la verdad te hará libre. Si tú te conviertes a Cristo, no serás comunista, jamás serás comunista.
si te conviertes verdaderamente a Cristo. El comunismo practica la política del miedo, la política de la intimidación. ¿Entiendes? La política de la persecución. Siempre lo ha hecho. Siempre lo ha hecho. No seas partícipe de las políticas del comunismo. ¿Entiendes? Dice Colosenses 2:8, dice, mirad que nadie te engañe. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. ¿Ve? Eso dice el apóstol Pablo a la iglesia. Mirad que nadie te engañe por medio de filosofías, falsas enseñanzas, huecas sutilezas. O sea, el comunismo no viene directo así a decirte yo soy el poder. No, viene sutilmente. Sutilmente se va penetrándote en tu cerebro. Sutilmente, hueca sutileza. Hueca quiere decir vacía, que no tiene nada, que está vacía. Eso lo dice la Biblia, hueca sutileza. Dice, según las tradiciones de los hombres, según los rudimentos del mundo y no según Jesucristo. Mira que nadie te engañe. Ese es el mensaje final de hoy. Mira que ninguna teoría comunista te engañe, que ninguna filosofía comunista te engañe. Combate todas las teorías comunistas. Combátela como hizo Cristo a los fariseos. Combátela. No te quedes callado. No guardes silencio. Combátela, enfréntala, confróntala. Solamente te quería decir esto, darte las gracias por el tiempo que has visto este video y pedirte que lo compartas a otras personas. Pedirte que compartas esta enseñanza a otras personas que no pueden predicar desgraciadamente estos mensajes, que no pueden difundir estos mensajes, que no pueden hablar de estos mensajes, de este mensaje, por el miedo, por la persecución que hay y el peligro que hay sobre su vida personal, sobre su vida, sobre la vida de su familia. Comparte este video con la iglesia, con el mundo, con cualquier persona, para que estén prevenidos de las enseñanzas comunistas, de la infiltración comunista en los Estados Unidos de América y en toda la América Latina. En toda la América Latina, en todo el mundo. La agenda comunista está infiltrándose en todo el mundo. En todo el mundo. No quiero hacer este video más largo. No quiero hacer este video más extenso. Pero te doy las gracias otra vez por ver este video. Te doy las gracias por este tiempo. Y espero que hayas entendido, que hayas comprendido el peligro comunista en América. Dios te bendiga, Dios te cuide. Hasta pronto.